Buenos días, ¿sí me están escuchando? Sí. Bueno, entonces hoy les voy a hablar sobre la sepsis y el shock séptico. Entonces, para comenzar, hablamos que la sepsis actualmente es un importante problema sanitario, ya que pues precisa un abordaje global al ser pues una patología frecuente con una elevada mortalidad y morbilidad. Entonces, para hablar sobre la epidemiología a nivel general, en nuestro país, pues la asistencia al servicio de urgencias por enfermedad infecciosa más o menos es de un 10%, de los cuales de un 5 a un 10% van a cumplir con los criterios de sepsis, y la mortalidad va a rondar entre un 10 y un 20%, y esta va a aumentar a un 40% si el paciente cursa con un shock séptico. Entonces, ya con respecto a nuestros niños a nivel mundial, se estima que se producen más o menos unos 22 casos de sepsis infantil por cada 100.000 personas en el año, y unos 2.202 casos de sepsis neonatal por cada 100.000 nacimientos vivos, lo que pues traduce a 1.2 millones de casos de sepsis infantil por año. Más del 4% de todos los pacientes hospitalizados son menores de 18 años. De estos, el 8% son ingresados a la unidad de cuidados intensivos pediátrica por esta patología. La mortalidad de los niños con sepsis va a oscilar entre un 4% y un 50%, según obviamente la gravedad de la enfermedad, los factores de riesgo que tenga el paciente y la ubicación geográfica. Entonces, ya como definición de sepsis, se habla en el último consenso que la sepsis va a ser un trastorno orgánico potencialmente mortal, el cual va a... Se han hecho tres consensos. Sí, Digamos que señor. las últimas definiciones son de sepsis 3, Ujú. donde se hablan de lo que antes nosotros consideramos respuesta inflamatoria sistémica, lo que antes consideramos sepsis grave, o se eliminó el término de sepsis grave, ahora es sepsis, y se empezó a implementar lo que es el término de disfunción orgánica, ¿sí? Ujú. Con base en una escala objetiva que es la escala de SOFA, o el QI-SOFA cuando es por fuera de la unidad de cuidado intensivo. Esa la tienes por allí, ¿cierto? Sí, sí, señor, todo eso lo tengo ahí. Tenía Bueno, la duda porque no sabía si igualmente se empleaba en los niños, como, o sea, pensé que solo se iba a emplear en los adultos. pues Entonces, pues tenía esa duda. hay estudios que han hecho que intentan aplicarlo, pero aún no es que tenga una validación universal o que todo el mundo lo aplique, ¿sí? Si quieres les voy a Ujú, mostrar algunos datos. ujú. ¿Me salgo de mi presentación? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Mm. Esta vez. Acá.
Ya no tengo esto. Dame un segundito, lo busco para mostrarle unos datos. Es que yo pensé que la tenía en esta presentación, pero no. ¿Dónde estará? Ah, sí, acá. Entonces, se han hecho, ya hay estudios que se hacen con base en los criterios de SOFA, obviamente deben de ser adaptados a los pacientes pediátricos, ¿sí? Porque la clasificación de SOFA que evalúa todas estas variables, respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, neurológico, renal, tienen que ser adaptados a la edad y el sexo en los niños, sobre todo la edad, ¿no? Edad y peso en algunas, porque los niños como tienen un diferente patrón de crecimiento de acuerdo al grupo etario, pues van a variar ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el aclaramiento de creatinina, la presión arterial, hasta los mismos valores de perfil hepático, bilirrubinas, todo cambia, ¿sí? También cambia algunos conceptos de lo que es la PAFI, ¿sí? Por ejemplo, tiene unos valores diferentes respecto a los adultos, ¿sí? Entonces, con base en esto, ¿sí? En el SOFA pediátrico, ¿sí? Se intentó hacer la construcción de una validación donde predecía mortalidad de estas escalas, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí en esto, por ejemplo, lo que les voy a mostrar. No, pero acá no está el estudio que quiero mostrarles, donde a medida que aumenta el SOFA pediátrico se va aumentando paralelo la mortalidad, ¿sí? Pues digamos que este es un estudio donde evaluaron lo que es el QI-SOFA, lo compararon con CIRS, lo compararon con una escala de validación que es el PELOT, que es como para disfunción orgánica, y pues trataron de ver la sensibilidad y especificidad que tenía para el diagnóstico como tal de sepsis. Obviamente la sensibilidad y especificidad aumenta comparado, entre más puntos tú tengas del SOFA alterado, mayor especificidad vas a tener para diagnóstico de sepsis, ¿sí? Así como el cuento de, de Maquiavelo, que decía que la sepsis, entre más temprano sea, es más difícil de diagnosticar, ¿sí? Entre más temprano y entre más tardío es más fácil de diagnosticar, pero pues ya los desenlaces pueden ser fatales, ¿sí? No encontré el estudio, yo creí que lo tenía en esta presentación, les voy a mostrar el, las, donde habían hecho la validación del SOFA, porque este es del quiz SOFA. ¿Dónde tendré eso? Yo pensé que lo tenía acá, pero no.
Acá está. Si ustedes ven acá en esta gráfica, ¿sí? En la gráfica de la derecha, ¿sí? El porcentaje de mortalidad intrahospitalario va aumentando conforme aumenta la puntuación SOFA, ¿sí? Mire que la tasa de mortalidad está como una media del 63%, con unos valores extremos que van desde el 39 hasta el 86%, cuando tiene una puntuación entre 20 y 24, ¿sí? Entre más alto sea el puntaje de SOFA, mayor mortalidad va a tener el paciente. Y es que pues como el SOFA mide toda la hemodinamia de... ¿Me están escuchando? ¿Dónde es que están? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Como el SOFA mide todas estas variables, ¿sí? Mide respiración, coagulación, hepático, cardiovascular, neurológico, renal. Si tú tienes alterados cada uno de estos sistemas, hay una definición que es disfunción orgánica múltiple cuando tienes más de dos sistemas alterados. Si tú tienes más de, o sea, entre más sistemas alterados tengas, pues mayor mortalidad vas a tener. Y eso es una forma objetiva de medir por medio de esta escala, sobre todo cuando, digamos, no se tiene esa experiencia en el manejo de los pacientes críticos, pues esta escala es muy buena para predecir pronóstico, ¿no? Eso era lo que les quería mostrar. Y mira que son estudios donde han evaluado, ¿sí? Los diferentes, el rendimiento en el diagnóstico de sepsis y traducido en la predicción de mortalidad, ¿sí? Mire que el SOFA, ¿sí? El SOFA tiene una sensibilidad del 92%, ¿sí? Un valor predictivo del 98%. De acuerdo a esto, una especificidad baja, ¿sí? Pero pues un valor predictivo negativo muy alto, ¿sí? Y mira, por ejemplo, comparado con el CIRS, ¿sí? Que creíamos que era muy sensible, mira que no es tan sensible como lo es el SOFA, ¿sí? También tiene un valor predictivo negativo alto. Bueno, eso es lo que les quería mostrar respecto a esto. Listo, Erika, sigue. Bueno, doctor. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Listo. Entonces, pues donde había quedado, entonces la definición con respecto al último consenso de sepsis, entonces la sepsis va a ser un trastorno orgánico potencialmente mortal que va a estar, que va a estar provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces, como otras definiciones, entonces como el doctor nos había nombrado que hay tres consensos,
Ya el último consenso obviamente cambió la definición de sepsis, apartó un poco los criterios de SIRS, también como que excluyó totalmente la definición de sepsis grave y también cambió un poco la definición del shock séptico. Entonces, como había dicho el doctor, entonces en la sepsis obviamente se va a implementar la escala de SOFA, que más adelante se las voy a mostrar, y el último, y la definición del shock séptico, pues también cambió. En este caso va a ser una situación en la que vamos a encontrar unas anormalidades a nivel circulatorio, celular y del metabolismo, el cual van a ser como tan extremas que va a hacer que aumente la probabilidad, va a haber, que aumente pues el riesgo de la mortalidad. Entonces, igualmente traigo como definición también, pues ya que no se han excluido totalmente los criterios del SIRS, entonces los traje pues para recordarlos. Entonces, hablamos que el SIRS trata pues de una respuesta inflamatoria del organismo a diversos tipos de agresiones. Su diagnóstico obviamente requiere de la presencia de dos o más de estos criterios, de estos cuatro criterios, ya sea por la temperatura mayor a 38, menor a 36, que haya taquicardia, la frecuencia respiratoria obviamente que esté mayor, que haya una taquipnea y la leucocitosis y una leucopenia. Entonces, Estos valores de taquicardia y taquimia son acordes a la edad, ¿no? sí, sí, señor, pues por eso no, pues como que no digo que mayores a 90, porque obviamente dependiendo del grupo etario, pues Y lo así mismo mismo lo la vamos frecuencia a... respiratoria, ustedes ya Sí, sí, saben señor. cuando Ujú, es taquimia acorde al grupo etario, ¿no? Que eso ya lo hemos ujú. hablado también varias veces. Sí, sí, señor. Entonces, pues obviamente, como habíamos dicho, pues a pesar del amplio uso pues, de los criterios de SIRS, pues múltiples estudios, múltiples análisis pues, coinciden que, pues, que son un poco inespecíficos, a veces como de poca validez, para diferenciar obviamente entre una respuesta inflamatoria y una infección o una sepsis. Entonces, pues por Sí, eso porque se eso sacó. es por la... Bueno, ahí había tú tienes la diapositiva del doctor Roger Bond, No, donde no, 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 señor. también se las muestro Bueno. para ver lo que tradicionalmente nos enseñaban o nos enseñan a nosotros de respecto al CIRS, ¿sí? Mm, ¿Qué es esto? Esto es lo que tradicionalmente nos han enseñado siempre desde décadas, ¿sí? Que tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, lo que acaba de decir Erika, tenemos una infección, ¿sí? Y si hacemos el cruce de esas dos cosas, infección más una respuesta inflamatoria sistémica, tenemos la sepsis, ¿sí? Que esa sepsis puede convertirse en puede ser, perdón, de origen bacteriano, ¿sí? Un grupo grande, hongos, parásitos, virus, ¿sí? Mira que las bacterias no solamente es el único foco o agente etiológico de la sepsis, sino van incluido otra serie de microorganismos. Pero miren otras cosas, miren que por fuera de la rueda, ¿sí? Por fuera de la rueda de infección, hay ciertos pacientes que hacen SIRS y no necesariamente tienen infección, ¿sí? Mira que están por fuera de esa rueda. La rueda no es un complemento o no es una intersección del 100%, ¿sí? Hay pacientes que hacen SIRS porque tienen un trauma, hacen SIRS porque tienen una quemadura, hacen SIRS porque tienen pancreatitis o hacen SIRS porque tienen otras condiciones como son patologías autoinmunes. Por ejemplo, un paciente que llega en una crisis por lupus eritematoso sistémico, en una descompensación, fácilmente puede aparentar un cuadro séptico de origen bacteriano, porque te llega con fiebre, te llega leucopénico, te llega con mal aspecto, ¿sí? Y no necesariamente está infectado, ¿sí? Entonces, de allí es donde se empezó a cuestionar mire que esto no es reciente, esto es desde 1922, está diciendo de que el término SIRS se queda corto para diagnosticar todos los escenarios de sepsis y que no es específico, ¿sí? Entonces se han venido trabajando, la gente que es muy juiciosa en esto y que escribe y que hacen los consensos, que son pues
gente muy sapiente, ya ha hecho 3 reuniones grandes y en la última reunión grande dijeron, oye, debemos de nosotros reevaluar el término decir si hablar de disfunción orgánica y empezar a hablar de esta nueva terminología que es de adultos, ¿sí? Viene de adultos y que lo estamos intentando aplicar a los pacientes pediátricos. Como le mostré en los datos, hay algunos datos en los cuales ya acorde a las variables de edad y sexo en el paciente, se adaptan esos valores del SOFA y se intenta evaluar el QI-SOFA en los escenarios de urgencias para el diagnóstico de sepsis, ¿sí? Que sea de una manera temprana, que es lo que se quiere, ¿sí? Porque de manera tardía cualquier persona te diagnostica un paciente séptico, pero ya el pronóstico es diferente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Listo, continúa. Bueno, entonces, mm, entonces pues ya con respecto a a lo de la escala de SOFA, obviamente esta no está adaptada para pediátricos, la verdad pues la traté de buscar, pero pues no la encontré, pero pues para traerla de que en el último consenso de sepsis se habla de la disfunción orgánica, que pues, se va a definir como un incremento obviamente de 2 puntos en la escala de SOFA, la cual esta escala se va a aplicar, como ya el doctor lo dijo, a nivel intrahospitalario, más que todo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues la idea es que la escala de SOFA va a evaluar criterios clínicos, criterios de laboratorio y en el caso del manejo es obviamente con respecto a la presión arterial media, que pues son pacientes que entran como en shock séptico y son pacientes que no responden a la fluidoterapia, entonces va a requerir de vasopresores, entonces aquí también pues se evalúa con respecto al manejo que se le está dando en ese momento al paciente. Bueno, y luego ya a nivel pues intrahospitalario, ya extrahospitalario, perdón, en urgencias, como la idea es como diagnosticar la sepsis temprana, entonces se va a emplear la del QI-SOFA, que esta pues no, hablan de que es un modelo clínico a pie de cama. Entonces pues esta es la que nos sirve para considerar una posible infección que no se haya diagnosticado previamente. En este caso no va a requerir de laboratorio, sino simplemente van a ser 3 parámetros: la frecuencia respiratoria, obviamente dependiendo del grupo etario, la alteración del estado de conciencia y la presión arterial sistólica. Y ya con respecto al shock séptico, entonces como les había dicho anteriormente, también en el último consenso también cambió la definición, entonces esto también va a ser un subtipo de sepsis. Vamos a tener como 3 criterios principales para definir si el paciente está cursando con un shock séptico. Entre estos vamos a encontrar la hipotensión refractaria. Se habla de hipotensión refractaria o hipotensión refractaria a líquidos, es aquellas pues que después de manejar el shock con líquidos no responde, entonces se habla de hipotensión refractaria. Y en este caso va a requerir obviamente vasopresores, entonces este es otro criterio, si requiere o no requiere vasopresores. Y el último va a ser como la presencia de hiperlactacidemia, o sea, el lactato mayor a 2. Y entonces, pues en el shock séptico, pues en el shock séptico, pues se va a presentar la resistencia vascular sistémica, el aumento del gasto cardíaco y esto, pues va a hacer que haya un aumento de la mortalidad del paciente. Entonces, ya como para entender bien sobre la sepsis, entonces se trae obviamente la fisiopatología. Entonces, pues con respecto a la fisiopatología, entonces pues se va a detectar obviamente el antígeno infeccioso, va a haber una respuesta pro y antiinflamatoria, o sea, de tipo celular y humoral. Pues obviamente se van a activar, va a haber una activación de los neutrófilos, de los monocitos y macrófagos, con una liberación de los componentes inflamatorios, una disrupción endotelial y una liberación de sustancias a nivel plasmático. Va a haber un proceso obviamente inflamatorio secundario, la liberación de citocinas, de los componentes de la cascada de inflamación, del ácido araquidónico. Va a haber una difusión endotelial
van a activar las plaquetas, se va a presentar también una activación del complemento y de la cascada de coagulación. Esto va a hacer que haya como una microtrombosis generalizada y va a ser como un daño a nivel sistémico, lo que va a producir pues obviamente un aumento, una disminución del aporte de oxígeno a nivel tisular y va a producir un bloqueo de la cascada, de la cadena respiratoria, lo que va a producir una hipoxia citopática. A esto pues se le va a conocer como un síndrome de dificultad microcirculatoria mitocondrial, que este síndrome va a hacer que produzca una incapacidad de que las células utilicen oxígeno, haya una disminución en disminuya la expresión de las proteínas mitocondriales y va a presentar unos cambios a nivel de la permeabilidad mitocondrial. Se van a alterar obviamente las células de alta demanda de energía y un aumento de la producción de ADP, lo que va a producir también el aumento de la producción de lactato y una adecuada depuración de este a nivel mitocondrial, que esto a nivel del lactato pues va a ser también un biomarcador que más adelante se los voy a decir. Y pues obviamente después de esta liberación de lactato va a haber obviamente una activación de las vías de las caspasas y esto va a hacer que se genere una apoptosis y una muerte celular. Luego, pues para hablar sobre la etiología de la sepsis, entonces como el doctor había dicho, hay gran variedad de microorganismos que se presentan en esta. Hablamos de bacterias, de hongos, de virus. Tener en cuenta que las bacterias se van a presentar en esta patología más o menos de un 80 o 90%, los hongos de un 3 a un 5% y los virus de un 2 a un 4% y los parásitos de un 1 a un 3%. Entonces, como qué focos de infección son más frecuentes en la sepsis, entonces vamos a encontrar el foco a nivel respiratorio, urinario y digestivo. Esos son como los más frecuentes. También, pues la sepsis en los niños, pues la idea es que los agentes más comunes van a ser los gram negativos o gram positivos, que aunque pues su prevalencia, estos patógenos van a variar dependiendo del grupo etario, claramente, de la región geográfica, de la ubicación donde se adquiera este agente, ya sea intrahospitalario o en la comunidad, el inicio de la sepsis y obviamente otros factores que tenga el paciente. Entonces, hablando como tal de las bacterias, que son como los principales microorganismos que se van a encontrar en esta patología, la bacteria como en el periodo neonatal, o sea, en las primeras etapas, vamos a encontrar el estreptococo betamolítico del grupo G, del grupo B, la E. coli y la Listeria monocytogenes. Y en el periodo más tardío, o sea, ya en niños más grandecitos, en los gram positivos vamos a encontrar los estafilococos epidermidis, en el gran negativo la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y también vamos a encontrar la Pseudomonas aeruginosa, la Enterobacteria y la Cándida. Ya luego, para hablar sobre las manifestaciones clínicas que va a tener el niño que presente sepsis, entonces va a haber unas distintas alteraciones en los distintos sistemas. Alteración a nivel de la termorregulación, vamos a encontrar que el niño puede presentar fiebre o puede presentar unas caídas de la temperatura. O también se habla que se ha cursado con temperaturas normales y también estar cursando con una sepsis. La idea obviamente si son caídas abruptas de la temperatura, pues la idea es que tratar de evitar esto porque esto va a aumentar el riesgo de la morbilidad del paciente. Luego, con respecto a las alteraciones respiratorias, se van a presentar la cianosis, los tirajes, ya sea intercostales, subesternal, el quejido respiratorio y el aleteo nasal. A nivel de alteraciones abdominales se puede encontrar distensión abdominal. A nivel cardíaco, pues se puede presentar un daño a nivel del miocardio que requiere obviamente de un masaje cardíaco. Y a nivel de piel, pues es un paciente que puede estar con un aspecto tóxico, como vemos ahí en la imagen izquierda.
Y a nivel neurológico, pues es un paciente que puede estar cursando con una desorientación, una confusión, estupor. Ya con aspectos funcionales puede estar hipotónico, con laxitud y puede también presentar una rigidez articular. Luego para el diagnóstico, entonces, la idea es que se debe realizar una breve historia clínica. La idea también es tomar los signos vitales, luego de eso hacer un buen examen físico y como complemento, obviamente, los laboratorios van a ser de gran apoyo para apoyar o no el diagnóstico de sepsis. Entonces, la idea es obviamente evaluar e identificar adecuadamente el paciente. Se debe identificar obviamente el posible foco infeccioso, los factores que aumentan el riesgo de la sepsis, digamos en edad temprana, pues puede ser que el niño obviamente haya nacido prematuro. Y luego también otro factor de riesgo es que sea el estado socioeconómico. Y también identificar obviamente si está presentando con alteraciones de los signos vitales. Ya luego al examen físico, entonces nos vamos como a enfocar en la apariencia, en la respiración y en la circulación. Con respecto a la apariencia, darnos cuenta si el niño pues está postrado, si está hipotónico, si está irritable o si está ansioso, si tiene pobre succión. Entonces estos son tener en cuenta este estado del niño. Con respecto a la respiración, obviamente si el niño presenta, presenta taquipnea y si presenta algún signo de dificultad respiratoria, como les había dicho antes, los tirajes, el aleteo nasal. Y con respecto a la circulación, valorar obviamente el color de la piel y si de pronto tiene unos signos de baja perfusión. Aquí pues tenemos unos signos como predictivos de sepsis, entonces el niño puede estar cursando con una bradicardia, una apnea, y va a presentar una inestabilidad, que esto va a hacer que se produzca una intolerancia obviamente digestiva y una distensión, y a nivel hemodinámico vamos a encontrar una hipotensión y una mala perfusión periférica. Luego, pues como para soportar este examen físico y para corroborar si realmente puede estar cursando con una sepsis, entonces la idea es utilizar o aplicar unos laboratorios. Vamos a encontrar el hemograma, el hemocultivo. Se habla que el hemocultivo es como el gol estándar en este caso. El boom, la creatinina, los tiempos de coagulación, la gasometría con lactato, la procalcitonina, la PCR, el parcial de orina, radiografía de tórax y otras imágenes dependiendo pues de la sospecha que se tenga del foco. Aquí obviamente importante hablar sobre los biomarcadores. Son como tres principales biomarcadores pues los biomarcadores obviamente nos van a servir para apoyo a la sospecha clínica, obviamente, y el diagnóstico de la infección. También nos sirve para estratificar el riesgo de sepsis y también, obviamente, evaluar la respuesta al tratamiento antibiótico. Entonces, pues les voy a hablar de cada uno de ellos como la importancia que tiene en la sepsis. Entonces, con respecto al lactato, este pues es un indicativo de hipoxia tisular. Este se asocia de forma independiente a una alta mortalidad. También pues obviamente es un marcador de pronóstico y sirve, como les había dicho anteriormente, para monitorizar la respuesta o no al tratamiento. Eh, el lactato, obviamente la idea es que después de la reposición hídrica, la idea es que el lactato disminuya entre la tercera y la sexta hora, pero pues obviamente si no disminuye y sigue estando mayor o igual a 2, entonces es un paciente que tiene un criterio para estar cursando con un shock séptico. Luego vamos a hablar sobre la procalcitonina. Entonces la procalcitonina, la idea es que esta va a evaluar el riesgo de progresión de la sepsis y el shock séptico. Este pues es un marcador
más específico y precoz, ya que pues se habla de que este va a aumentar tras la cuarta a la sexta hora de la infección, o sea, de haberse implantado la infección, entonces es muy específico en estos casos. Con respecto a las infecciones bacterianas localizadas, o sea, sin sepsis, este pues no va a producir un aumento significativo, lo cual pues en estas infecciones no van a ser como importante emplearlo. Se habla que en los gram negativos va a haber como un aumento de la procalcitonina más que en los gram positivos. Luego vamos con la procalcitonina, podemos evaluar como el riesgo de progresión de la sepsis. Entonces aquí al lado derecho tenemos como unos puntajes, unos rangos para ver el riesgo que tiene de padecer o no la sepsis o la progresión que tenga la sepsis. Obviamente tener en cuenta que el nivel normal de la procalcitonina va a ser de menor, pues, o sea, de 0.1. En este caso, si la procalcitonina está menor a 0.5, se indica un riesgo bajo de progresión a sepsis, pero no va a descartar la sepsis local. Una procalcitonina entre 0.5 y 2 va a ser de riesgo moderado de progresión a sepsis y una necesidad obviamente de iniciar un tratamiento precoz. La idea es de que se va a implementar una vigilancia y valorar nuevamente en las próximas 6 a 24 horas. La procalcitonina entre 2 y 10 va a ser un riesgo alto de progresión a sepsis y si es mayor a 10 es casi siempre un indicativo de sepsis bacteriana o que está cursando con un shock séptico. Y ya por último, el último biomarcador es la PCR, pues esta va a estar presente pues en cualquier inflamación. Esta pues no es muy específica, ni se va a correlacionar con el grado de sepsis. En pacientes con sepsis pues se habla que de pronto pueda servir para valorar la respuesta al tratamiento. Esta también tiene como unos rangos, entonces se habla que la PCR entre 50 y 200 miligramos decilitros está como sujeto a que presente una inflamación aguda por una infección bacteriana. Y si la PCR es mayor a 200 miligramos decilitros, puede que esté cursando con una infección grave. Listo, entonces ya con respecto al tratamiento, entonces la idea del tratamiento es que es ideal que sea precoz. La idea es ofrecer al paciente un tratamiento adecuado, una monitorización adecuada. Si hay necesidad de una unidad de cuidados intensivos, obviamente tenerla en cuenta, pues si el paciente, en el caso de que esté cursando con un shock séptico, entonces solicitar una unidad de cuidados intensivos. Bueno, aquí tengo como unas recomendaciones importantes para el manejo de la sepsis. Entonces, una de ellas es que la idea es obtener un hemocultivo antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Digamos, en situaciones donde esto pues, no retrase la administración del antimicrobiano, porque obviamente se habla que entre más tiempo se retrase la administración del antibiótico, más riesgo tiene de aumento pues, de la mortalidad del paciente. Entonces, pues la idea no es esperar a que salgan los resultados del hemocultivo, sino simplemente iniciar con la terapia empírica del antibiótico. Entonces, como aquí abajo les digo, entonces en los niños con shock o con shock séptico, la idea es comenzar la terapia antimicrobiana lo antes posible. La idea es que sea dentro de la primera hora de conocimiento de la infección. También se habla de la terapia de amplio espectro, que se recomienda como terapia empírica inicial en niños con shock séptico o disfunción orgánica por sepsis. La idea es que pues, está asociada para aumentar la probabilidad de que la terapia empírica inicial sea efectiva contra los patógenos que quizás estén cursando. Y aquí pues tenemos como unos pilares del manejo o del tratamiento de la sepsis. Como les había dicho, el inicio de la antibiótico terapia,
La idea es que se haga obviamente en la primera hora de haber diagnóstico. La idea es que se administre por vía intravenosa el antibiótico. El tratamiento empírico inicial, pues la idea es que sea con uno o se habla de que no se debe ajustar dependiendo de la función renal del paciente. O sea, en este caso con el antibiótico empírico no se ajusta, como les dije, a la función renal del paciente. Este pues se debe evaluar diariamente para ver si es necesario ir reduciendo paulatinamente. Y el tratamiento empírico, la idea es que dure más o menos de 3 a 5 días. No se debe de durar más, pues dice que pues ya sería para como tratamiento en otros casos. Y los antibióticos que se van a emplear como profiláctico o como empíricos, perdón, va a ser como la cefalosporina de tercera generación, se habla de la ceftriaxona, y en el caso de estar con un estafilococo aureus metilino resistente, la idea es utilizar la vancomicina. Ya con respecto a la resucitación inicial o la fluidoterapia, aquí obviamente la resucitación inicial la hablamos si el paciente está cursando con un shock séptico. Entonces la resucitación inicial obviamente se va a administrar los bolos de cristaloides, entonces pues obviamente si el paciente en este caso se encuentra con hipotensión o una hipoperfusión o con un lactato mayor a 4, mayor a 4. La idea es canalizar dos venas periféricas y así iniciar los cristaloides. ¿Por qué dos venas periféricas? Pues porque la idea es que tanto Pues como se el inicie, lactato, el valor normal, cuando está por encima de 2, ya decimos que tenemos el lactato elevado en, en pediátricos, ¿sí? No en neonatos, en pacientes pediátricos. Entonces, con un lactato mayor a 2, mayor o igual a 2, ustedes pues tienen que interpretar que ese paciente está con una acidosis metabólica o con un estado de hipoperfusión. Obviamente, hay algunas, no solamente la acidosis metabólica o la hipoperfusión traduce la elevación del lactato, hay otras condiciones que también lo elevan falsamente, pero así el mensaje es un lactato mayor o igual a 2. Ustedes tienen que hacer una reanimación hídrica y en caso de que persista elevado, de acuerdo a la hemodinamia del paciente, de acuerdo a la presión, gasto urinario, a colocar el agente vasopresor o inotrópico, de acuerdo a lo que ustedes tengan. bueno, bueno, sí, entonces, pues, entonces, bueno, que sea mayor a 2, entonces, asimismo, pues, se eleve, sin, como les había dicho, si no disminuye el lactato, pues, con la fluidoterapia, entonces la idea es emplear los vasopresores. Porque pues la idea de mantener, bueno, también la idea es de que si el paciente presenta la hipotensión, entonces la idea, y si no mejora, pues también tenemos que ver la presión arterial media, pues ya que esta pues nos debe garantizar, o sea, mantener una presión arterial media mayor a 65 nos garantice obviamente una perfusión cerebral y cardíaca. Entonces esa es la idea de la fluidoterapia, o si no responde a fluidoterapia, pues de los vasopresores. Entonces, ¿qué vasopresores podemos utilizar? Pues la idea de la noradrenalina o la dopamina. Y luego, para hablar sobre el control del foco, ya como para finalizar, el control del foco, pues la idea es procurar de que sea dentro de las primeras 6 a 12 horas. La idea es que si podemos tenerlo a la vista, este foco, entonces ya sea por un absceso o por otras afecciones, la idea si se requiere de un desbridamiento, si el paciente está obstruido, pues obviamente es desobstruirlo, y si hay necesidad de una recesión del tejido infectado. También otros tratamientos pues a considerar, se habla del empleo de esteroides pues en aquellos pacientes con shock séptico refractario, obviamente a la fluidoterapia y tratamiento con vasopresores.
El fármaco pues que se recomienda es la hidrocortisona y la idea de que se emplee esto es, este se va a emplear hasta que obviamente el paciente salga del shock. Doctor, no encontré por qué se utiliza, o sea, por qué la idea es utilizar esteroides en estos casos, no encontré. Porque a medida que avanza la etapa del choque, hay una insuficiencia suprarrenal. Eso Ujú. se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friedrich. Entonces la idea es suplementar con corticoides para tratar de mejorar la presión y la hemodinamia del paciente. ¿Sí? Una dosis alta para tratar de contrarrestar esa insuficiencia suprarrenal que se presenta en los pacientes con choque séptico refractario por el poco flujo o la isquemia a nivel de las suprarrenales que se presentan. ¿Sí? Entonces se dan una dosis de corticoides eh, altas para tratar de mantener las suprarrenales. Bueno, doctor. Luego también la idea es el control estricto de la glicemia, porque se habla que la hiperglicemia se asocia obviamente a una mayor mortalidad y una mayor frecuencia de complicaciones en pacientes que están realmente en estado crítico. También la administración de plaquetas de manera profiláctica cuando obviamente el recuento sea menor a 10.000. Obviamente que la idea es que esté en ausencia de hemorragias como presentes, como activas. Y la administración de concentrado de Matías cuando la hemoglobina esté por debajo de 7 y la idea es conseguir obviamente que la hemoglobina suba hasta 9 o 10 gramos de cilitros. Y aquí pues traigo como el resumen del manejo de la sepsis. Entonces, como les había dicho, la idea es como canalizar dos venas periféricas. Una obviamente si el paciente está en shock, darle obviamente la fluidoterapia para garantizar obviamente la perfusión cerebral, la perfusión cardíaca, mantener obviamente la presión arterial media mayor o igual a 65 y por el otro acceso, entonces pues la antibiótico-terapia, porque pues la idea no es retrasar esto, porque si obviamente si se retrasa la antibiótico-terapia, pues ante mayor se retrase, pues mayor es el riesgo de la mortalidad del paciente. Y aquí pues ya es como ya después de que el paciente se maneje el shock, pues después del tratamiento en las 3 o 6 horas después de la detección de la sepsis, pues se habla obviamente de la medición del lactato, la obtención obviamente de los cultivos, la administración del antibiótico, y en las siguientes 6 horas, pues obviamente si no salió con los cristaloides, con la administración de líquidos, pues la administración de vasopresores para mantener obviamente la presión arterial media y obviamente se tiene que volver a reevaluar los niveles de lactato. Si al inicio obviamente fueron muy elevados, pues la idea es que con el manejo desciendan. Y ya. Ok, voy a poner acá una diapositiva. El manejo se resume a este algoritmo, ¿sí? Que este es el algoritmo como lo explicó Erika, de los pacientes con sepsis, shock séptico, ¿sí? Entonces mire que arranca desde el minuto cero, ¿sí? Y se supone que a la hora nosotros tenemos ya que haber definido si ese paciente tiene o no tiene un shock resistente a catecolaminas, perdón, y necesita dosis de corticoides para esa insuficiencia adrenal que se presenta, ¿sí? Entonces empezamos con el reconocimiento, la reanimación hídrica con cristaloides, idealmente cristaloides isotónicos, ¿sí?
corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, calcio, inicio de antibióticos. Mira que el inicio de antibióticos está durante los primeros 5 minutos, ¿sí? Después de esto nosotros vemos si tenemos un paciente que responde o no responde. La pregunta para ver si respondió o no respondió es si el paciente mejoró la presión, si el paciente empezó a orinar, si mejoraron los signos de hipoperfusión. Si el paciente no tiene eso, no ha mejorado los 15 minutos, mire que ya se dice que debemos empezar el inicio por una vía periférica de infusión de inotrópicos. Ya no hablan de que coloque un catéter venoso central y inicie inotrópicos porque pues los expertos, el consenso de expertos se dio de cuenta o entró en razón en que no todos tenemos una habilidad para pasar un catéter venoso central y mucho menos en un servicio donde no hayan las condiciones, ¿sí? Entonces se puede pasar por una vía periférica como lo hicimos, por ejemplo, en el caso de ese casito que tuvimos en Cumaribo Bichada, donde pues no habían catéteres centrales, ¿sí? Y pues yo le intenté pasar un central a través de un venocap, pero eso se acoda y no queda funcionando bien, entonces tocó por una vía periférica. Podemos entonces empezar inotrópicos por una vía periférica con una dilución loable para que el paciente no vaya a generar ningún tipo de evento secundario a la administración del inotrópico. ¿Cuál evento secundario? Flebitis, extravasación, necrosis a nivel del tejido, ¿sí? Entonces mire que inician en este algoritmo, que es una de los últimos consensos, inicia con adrenalina, dosis beta de 0.05 a 0.3 microgramos kilo minuto. Algunos textos o alguna bibliografía dice que la dosis beta va desde 0.05 hasta 0.1, ¿sí? Para tratar de generar una vasodilatación. Si no tienes estos, pues hay que considerar los otros, o de acuerdo a al patrón hemodinámico que tenga del shock séptico, porque acuérdense que hay dos, no sé si Erika lo nombró, hay dos tipos de presentaciones desde el punto de vista hemodinámico del shock séptico en pediatría. El más común es este, donde el paciente te llega con una resistencia vascular periférica elevada, en la cual vas a encontrar unos estados de hipoperfusión con un llenado capilar lento, piel fría, sudorosa. Sí, este es el 80% de los casos en pediatría, CHOP séptico hipodinámico o CHOP séptico frío, que es lo que conocemos, ¿sí? Donde hay bajo gasto cardíaco, una resistencia vascular periférica alta, elevada, que compromete la perfusión, extremidades frías, pulsos periféricos muy disminuidos y un llenado capilar mayor de 3 segundos. Si nosotros tenemos esto, el paciente aún como mecanismo compensatorio no ha comprometido aún la presión, y lo que hacemos es tratar de vasodilatarlo un poquito a nivel periférico para mejorar perfusión. Esa vasodilatación la podemos hacer. Yo sé que este concepto entra como en reversa, pero hay que tenerlo claro. La vasodilatación periférica la podemos hacer con adrenalina. Sí, yo sé que puede entrar como contradictorio porque la adrenalina es un vasoconstrictor per se, pero la dosis que nosotros utilizamos es una dosis beta, no una dosis mayor a 0.1 microgramos a 0.1 microgramo kilo minuto, y esa dosis genera un poco de vasodilatación a nivel periférico y genera pues el otro efecto, que es la inotropía por el efecto beta 1. Si ya aumentamos más en esas dosis, pues ya generamos un efecto vasopresor o efecto alfa, en la cual pues si es un paciente con shock hipodinámico pues no sería lo indicado. El otro agente vasodilatador o inodilatador que pudiéramos utilizar en este tipo de choque es el milrinone, pero pues el milrinone como efecto secundario tiene el potencial mayor comparado con la adrenalina para generar hipotensión, porque es un vasodilatador más potente. La adrenalina es un vasoconstrictor, pero nosotros a una dosis específica lo podemos utilizar como un vasodilatador periférico. El otro tipo de choque es el choque hiperdinámico caliente, que está en las etapas iniciales del choque, ¿sí? Es el 20% de los casos. Este es el más difícil de diagnosticar porque uno lo puede ver normal, o si no tiene uno el tiempo para evaluarlo de forma adecuada y detenida, pues pasa por inadvertido. Entonces un paciente con un bajo gasto o un gasto normal, ¿sí? Que es lo más peligroso, que un gasto normal, aparentemente un llenado flash capilar con pulsos saltones, y uno dice, no, pues este paciente está regio, resulta que tiene un shock hiperdinámico, ¿sí?
con extremidades calientes y rubicundas, es el 20% de los casos. Entonces, volviendo al algoritmo, bueno, esto les vamos a mirar. Mira todo lo que se hace en cuidado intensivo. Las estrategias que están en azul son estrategias que ya están validadas y que ya se aplican, ¿sí? Estrategias que están en rojo son estrategias que ya están como obsoletas y que no debemos de realizar. Y estrategias que están en morado son estrategias que están en investigación. Mire que en azul ya hablamos de reanimación hídrica, fluidos, cristaloides, coloides, monitorizar respuesta, antibióticos en la primera hora, agentes vasoactivos, mire todos los agentes que tenemos, norepinefrina, epinefrina, vasopresina, milrinona, dobutamina. Mire que aparece en rojo la dopamina, porque la dopamina tiene muchos efectos secundarios, pero pues lastimosamente si no tenemos más debemos utilizarla, ¿sí? Pero tiene varios efectos secundarios y que no es tan, digamos, en un paciente escéptico puede generar más problemas que beneficios. Sin embargo, si no hay más muchachos, el mensaje es utilícenla, porque esto es algo que los puede sacar o al menos puede compensar el paciente mientras se traslada. En neonatos es como el inotrópico que tradicionalmente se ha utilizado, pero ya actualmente se está cambiando a utilizar dosis beta de adrenalina. Sin embargo, es un concepto que apenas se está empezando a reevaluar, digamos, a escribir, ¿sí? A hacer estudios y aún pues hay cierta resistencia, sobre todo en los neonatólogos tradicionales al uso de la dopamina o al dejar de usar dopamina en los pacientes con neonatales. Alimentación enteral temprana, el control de la glicemia, que no debe ser mayor de 150, olvidar la sedación profunda, porque antes uno le ponía un relajante muscular y mejor dicho lo dejaba sedo, relajado profundo, y pues la sedación profunda puede comprometer más la hemodinamia del paciente. Ventilación pulmonar protectora, volúmenes corrientes bajos, presión media de la vía aérea baja, ¿sí? No realizar terapias dirigidas, porque antes uno realizaba una terapia dirigida que hasta que no tenga una saturación venosa de oxígeno mixta por encima del 75% no quedo tranquilo. Resulta que yo le hago N cosas al paciente para que mantenga esa meta y resulta que le estoy haciendo más daño tratando de cumplir esa meta, ¿sí? Control de diuresis y líquidos estricto, evitar sobrecarga hídrica, ya lo hemos hablado antes, en cuidado intensivo el balance hídrico positivo en pacientes pediátricos es deleterio, ¿sí? En neonatos puede ser tolerables por el crecimiento del niño, ¿sí? Un balance hídrico positivo porque va creciendo, pero un paciente pediátrico que presenta un insulto agudo, tener balance hídricos positivos más del 10% del peso corporal es dañino. Vamos a ver acá. Entonces, volviendo a la gráfica, si tenemos que después de ya haber titulado un inotrópico, ¿sí? Mira que te dan la opción de acuerdo al patrón hemodinámico que tengas, epinefrina, dopamina si no tienes más, norepinefrina, ¿sí? Si el paciente no mejora después de haber administrado esto, ¿sí? Y ya haber cumplido una hora de tratamiento, tenemos un shock resistente a catecolaminas y debemos considerar si el paciente tiene una insuficiencia adrenal, colocar corticoides y empezar a titular la respuesta vasopresora de acuerdo a las variables hemodinámicas, que aquí tenemos el catéter pico. Bueno, es una serie de medidas invasivas y no invasivas para dirigir la terapia hemodinámica en los pacientes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la presión, de acuerdo a la saturación venosa de oxígeno, vemos si titulamos uno u otro inotrópico, ¿sí? Pero pues como les dije antes, la idea no es mejor dicho, llevar el paciente a estas metas y si no está ahí, mejor dicho, el paciente está mal, y a veces nos encarnizamos y empezamos a hacer cosas que son deleterias para el paciente. Listo, muchachos, básicamente era eso que quería compartir. Bueno, entonces nos vemos a las 10 de la mañana en la clínica con el grupo de rotación. ¿Quiénes van hoy? Yo, doctor Alejandro bueno, Alejandro no sé, y Juan Diego. Alejandro estará incapacitado, ¿cierto?
Sí, me imagino. Pues, profe, la verdad no me dieron incapacidad, pero pues tampoco estoy en condiciones de... No, pero, pero si estás ahí con esa cosa, no es mejor no, porque no te dieron incapacidad. Profe, la verdad no sé, ya le escribí al interno que es un distinguido y me dijo que no la hicieron. El doctor ha dicho que no necesita incapacidad. Pues no tienen que darte una incapacidad, como no te van a dar Sí, ahorita incapacidad. hoy vuelvo y le escribo al man a ver qué me dice. Si me hace el favor y me saca la incapacidad. Bueno, entonces nos vemos a las 10 de la mañana, muchachos. Con Juan Diego y Erika, ¿vale? Bueno, doctor. Bueno, bueno, hasta luego, muchachos.